la decisión más importante de mi vida? Sí, esta es la clásica pregunta que ahora que estamos haciendo un montón de Open Days, siempre hay quien se cree que realmente elegir la carrera que vas a hacer, elegir qué vas a estudiar es la decisión más importante de tu vida, ¿no? Y que a partir de ahí esto va a condicionarlo todo y va a cambiarlo todo para siempre. Y bueno, muchas veces decimos que no, que la gente en realidad que puede ser tranquila, que al final la vida se compone de un montón de decisiones que tomamos, de un montón de aciertos y de un montón de errores y de un montón de experiencias y que los estudios al final lo que hacen es acercarnos un poco a la persona que terminaremos siendo, pero a veces hay que simplemente relativizar y dejarse llevar. Yo todavía escucho a mi abuelo diciendo, al final tú has terminado haciendo algo que no tiene nada que ver con lo que estudiaste, ¿no? Y bueno, depende. Yo estudio cine y ahora me dedico, pues, a intentar explicar a todo el mundo las cosas tan guays que hacemos en IDEP Barcelona. Entonces, en realidad sí que tiene que ver, porque al final se trata todo de narrativa, de contar historias, de llegar a las personas a través de historias, ¿no? Y hoy voy a hablar con Roger, que precisamente, Roger Grases, que es el director del posgrado de fotografía documental en IDEP Barcelona, que es un gran narrador y un gran contador de historias y que además tiene una historia curiosa con esto de los estudios que se estaba contando antes. Y es que él estudió óptica, después fotografía, bueno, más o menos tiene que ver, pero en 2012 decidió estudiar filosofía y quiero que nos cuente también por qué. Tengo mucha curiosidad por saber por qué y ver cuál es su visión sobre los estudios y ya está aquí Roger, así que le voy a invitar a una sesión. Què tal? ¿Qué Hola, tal, John. Roger? Com estem? ¿Cómo estás? ¿Cómo Bé, estás? molt bé. Oye, Pues molt bé. te veo en un entorno bastante privilegiado, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que en este sentido tenemos bastante suerte porque vivimos aquí en Collserola, en el bosque y la floresta concretamente. Qué bien. Entonces, bueno, hemos pasado un confinamiento mucho más suave en este sentido. Sí, ¿no? Mejor tener la naturaleza más o menos cerca. Creo que ayuda bastante a pasar estos momentos que sin duda han sido duros para todos. ¿Cómo lo has llevado en general? A nivel profesional, a nivel personal, esto de estar confinado, aunque sea en esta casa tan... Bueno, pues a ver, a nivel profesional obviamente pues ha sido complicado, ¿no? Han habido muchas cancelaciones de proyectos, varios encargos, después festivales, ahora mismo tenía que tener una exposición en el Festival Luminic, otra exposición y otro festival que también se han pospuesto. Pero bueno, y después, por ejemplo, ahora tenía que estar preparando un viaje para dentro de 15 días a Mozambique con una ONG, también se ha cancelado. Pero bueno, esto al final son situaciones, pues bueno, que no hay opción, ¿no? Es lo que nos ha tocado, pero yo me lo he tomado muy en positivo, ¿no? Porque al final, bueno, aparte del drama, digamos, médico, que por supuesto ha sido muy duro, yo por suerte no me ha tocado vivir en mi entorno cercano ninguna situación dramática, pero a nivel personal a mí este paréntesis temporal me ha dado mucho, porque ha sido como un regalo, ¿no? De repente que el mundo se pare en este mundo tan acelerado que todos vivimos y que de repente como este domingo que nunca se termina, ¿no? Pues para mí ha sido un auténtico regalo. Bueno, como te digo, yo vivo aquí con Marta, con mi pareja y con un bebé de 10 meses y estar 3 meses con ellas dos, pues ha sido un auténtico regalo y además también a nivel, digamos, de lo que son mis proyectos, pues he tenido mucho tiempo para hacer aquellas cosas que nunca tienes tiempo, ¿no? Entonces aquí siempre digo que en este caso lo importante ha podido pasar por delante de lo urgente. Y esto ha sido una gran lección que ojalá retengamos, aunque sea en parte. Muy bien, ¿no? Me quedo con esta reflexión porque es verdad que pocas veces tenemos la oportunidad de darle tiempo y espacio
a lo importante en favor de lo urgente. Además, comparto contigo el tema de la paternidad. Yo he sido padre durante el confinamiento y o sea que Ostras, pues mira. he podido también vivir la experiencia de una manera completamente distinta y también apreciar las cosas buenas. Muy rápido, Roger, para la gente que se va conectando, que ya veo que vamos siendo ya un grupillo, preséntate muy rápidamente, cuéntanos quién es Roger Grases y a qué te dedicas. Bueno, yo soy fotógrafo documentalista, reportero. Entonces, combino mi trabajo personal, mis proyectos personales en fotografía documental con la docencia y también con los encargos, digamos, profesionales, comerciales, pues, trabajo para diferentes. He trabajado en el mundo editorial bastante. Últimamente he estado muchos años en los países de la zona del Golfo Pérsico, por diferentes situaciones de la vida, pues acabé trabajando allí a partir del 2008-2009, estuve 2 años viviendo en Arabia Saudí, después he estado manteniendo una relación bastante estable con una serie de clientes de estos países, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes, Bahrein. Y desde hace más o menos un par de años he estado como dejando todo ese trabajo y entonces ahora estoy volviendo aquí a Barcelona y bueno, pues estoy muy contento de estar en IDEP. Yo estuve como docente hace pues como 15 años. Empecé muy joven dando clases, pero después por cuestiones profesionales de viajes, etcétera, lo tuve que dejar y siempre tenía ese gusanillo, ¿no?, de volver a la docencia y mira, y hace un año pues hablando con Ferran, pues tuve la oportunidad de volver a entrar en este posgrado y también en el título propio, en segundo, dando fotografía documental, y es otra de mis facetas que me encanta, ¿no?, la docencia. Vale, y ahora que hablas del tema de la fotografía documental, para ti, ¿cuál sería una buena definición del trabajo a qué se dedica un fotógrafo documental? De un fotógrafo documental. Sí, bueno, a ver, en realidad hablar de fotografía documental es un poco, de entrada ya es un poco una redundancia, ¿no? Porque cualquier fotografía es un documento, ¿no? Toda fotografía, en mayor o menor grado, es un documento. Es como hablar, a veces se habla mucho también de fotografía de autor. No hay fotografías que no tengan autor. Toda fotografía tiene un autor, ¿no? Lo que pasa es que el concepto de autoría se puede remarcar más o menos. Y lo mismo pasa con la fotografía documental. Por supuesto, cuando hablamos de fotografía documental, pues estamos hablando de una fotografía que lo que pretende es descubrir cierta verdad, ¿no? Es una fotografía que está muy conectada con la realidad, una fotografía que siempre transpira la vida, ¿no? Una fotografía que a pesar de que se le puede aportar y se debe aportar un punto de vista personal, porque igual como te decía que toda fotografía es documento, también es verdad que la fotografía no es igual a la realidad. La fotografía es una construcción, es una interpretación. De hecho, pues una fotografía en blanco y negro ya no es. La vida es en color, ¿no? Las fotografías están en pantallas o están impresas en 2 dimensiones y la vida es otra realidad muy diferente. Pero al final, un poco, yo creo que la fotografía documental es esta fotografía en la que lo esencial es descubrir la verdad de cada situación y transmitir esta realidad, ¿no? Es la fotografía quizá que se dedica a contar historias desde una sinceridad, quizá. Y estas historias que contamos a través de la fotografía documental, ¿qué deben tener para interesarte a ti, Roger, en este caso, ¿no? ¿Tú qué buscas en una historia para irte pues, a Arabia Saudí o para irte pues, a viajar medio mundo para narrar esto? Yeah. ¿Qué buscas? Bueno, yo creo que hay una primera parte que es un poco irracional, ¿no? La historia te tiene que atrapar. Y en este sentido hay una parte irracional. Después empiezas a conceptualizar, pero hay una parte irracional y emocional. O sea, primero te atrapa, te emociona, y a partir de aquí tienes que, para mí al menos, tengo que estar feliz. O sea, un proyecto que no me aporte felicidad, que me haga sufrir. Y esta felicidad se puede destilar de muchas maneras, ¿eh? Porque puedo estar fotografiando una realidad dura, pero de algún modo si sientes que estás transformando en alguna manera esta realidad, pues esto ya te aporta
una cierta satisfacción, no sería felicidad aquí, pero sería una satisfacción, ¿no? Pero básicamente es esto, te tiene que atrapar, te tiene que emocionar y después yo creo que hay algo muy importante en los proyectos y es que te tienen que enriquecer también como persona. Esto es un poco egoísta, pero es así. Cuando fotografías estás aprendiendo, siempre. Y estás aprendiendo de lo que fotografías, estás aprendiendo del mundo y el proyecto tiene que ser original, tiene que ser, como te decía, tiene que ser, bueno, impactante fotográficamente, esto ya lo doy por supuesto, ¿no? Pero te tiene que dar también algo a ti para que tú después puedas vaciarte y como fotógrafo y como persona también y puedas intentar cambiar un poco el mundo, porque al final la foto documental también, si sirve de algo, o digamos que su función, un poco, al menos yo la entiendo así, es transformativa. Y después los proyectos para mí tienen que ser universales. Quiero decir con esto que tú puedes hablar de la historia de una persona que vive pues, en los Andes, en una comunidad determinada, pero esta historia, por muy particular que sea, tiene que trascender a algo universal, a un valor universal. Y entonces, esta es la fuerza de la fotografía, que cualquier persona que esté contemplando este reportaje, esta serie, este proyecto, pues se podrá emocionar por la universalidad de la historia. Un poco son las recetas que para mí, un poco los ingredientes de la receta. De esas historias que buscas, ¿no? Y en tu caso, en Oriente Próximo has encontrado muchos de estos ingredientes, entiendo. Sí, o sea, en Oriente Próximo, bueno, yo he hecho 2 proyectos más o menos de largo recorrido en la zona de Oriente Medio y Oriente Próximo. Uno más en la parte esta del Golfo Pérsico, donde están las monarquías petroleras, que es un contexto determinado, países muy ricos, pero con unos contrastes muy potentes y con unos desajustes culturales muy marcados, ¿no? con unas dislocaciones culturales por la aceleración que han experimentado en las últimas décadas. Han pasado de sociedades prácticamente ancladas en la Edad Media y que vivían prácticamente pues, con medios muy austeros en el desierto, la sociedad de los beduinos, a sociedades hipermodernas, capitalistas, súper tecnificadas, etcétera, etcétera. Es el proyecto Minturab, en el cual estuve pues, 8 años o 9 trabajando. Y bueno, y es un proyecto que ya cerré hace un par de años, se publicó un libro y tal. Y después estaba haciendo otro trabajo que es como una especie de spin-off de pero en lugar de trabajar con los países ricos de la zona, me fui a Tierra Santa, a la zona pues un poco de Oriente Próximo, o sea, Israel, Palestina, Jordania, Egipto, para hacer un proyecto sobre los paisajes bíblicos, como una reinterpretación de los paisajes de la Biblia, pero revisitados y refotografiados 2000 años después. Un poco si el primer proyecto era un proyecto sobre las ciudades más modernas, tipo Dubái, Abu Dhabi, Doha, etc. En cambio, ha sido un proyecto sobre las ciudades más antiguas de la historia de la humanidad, Jerusalén, Jericó, Amán, etcétera, etcétera. Hay algo muy interesante cuando he visto tu trayectoria, un poco cómo han ido tus estudios y cómo han evolucionado, que es que, si he entendido correctamente, tú te aproximas a la fotografía desde la óptica, o sea, desde una parte técnica, y terminas Sí. formándote en filosofía y revisitando los paisajes y los escenarios bíblicos. O sea, hay ahí un tránsito, una transición de lo técnico, de lo óptico, de lo científico a lo espiritual a través de la fotografía. ¿Cómo es ese viaje? Sí. Bueno, yo empiezo estudiando óptica porque me gustaba mucho la ciencia. Entonces, me gustaba mucho todo el tema de la luz. Bueno, también es verdad que yo tengo cierta afinidad por la óptica por temas familiares, porque mi padre y mi tío son ópticos. Entonces yo por ahí pues tenía como cierta curiosidad y entré por ahí. Pero ya estudiando óptica me empecé a interesar mucho por la fotografía y bueno, y después cuando empezaron unos estudios de la UPC aquí en Tarrasa, pues me matriculé de fotografía, hice la carrera y tal.
Y lo de filosofía vino después, porque para mí creía que era importante para poder contextualizar bien y conceptualizar los proyectos, pues la filosofía me ha dado una buena base, ¿no? Pero fue una carrera que la hice más, pues un poco para disfrutar. La disfruté mucho, tardé bastantes años porque ya estaba trabajando y tal, pero la disfruté mucho y me permitió leer bastante y bueno, y ha influido mucho digamos, en mi estilo y en mi discurso como fotógrafo, ¿no? Porque todo el tema del existencialismo primero, pero después sobre todo me especialicé en toda la parte de filosofía de la técnica y filosofía política. Entonces, bueno, esto ha marcado un poco lo que es la idea de mi proyecto, que al final solo tengo práctica, o sea, puedo hacer diferentes proyectos, pero al final casi todos los trabajos hablan de una misma idea, ¿no? Vista desde diferentes ángulos, pero una misma idea. Y quizá mi idea sería, pues, esta construcción de un mundo un tanto sofisticado y extraño que hemos llegado a construir a partir de este binomio entre capitalismo y tecnología, que es digamos, el rey y la reina de la partida de ajedrez de hoy día, ¿no? El capitalismo, que ya es algo que parece ser que ya no hay vuelta atrás, pese a que ahora con la pandemia había filósofos que decían que estaba en su fin y tal. Bueno, vamos a ver. Y después la tecnología, que es algo que obviamente es el símbolo del progreso y es marca genética del ser humano, ¿no? Esta construcción, este deseo de construir, de progresar y de generar artefactos, ¿no? Y ahora tú y yo, pues, no nos conocíamos en persona y nos estamos conociendo a través de unas pantallas, ¿no? O sea, pues la tecnología hoy día marca un poco la pauta también de lo humano. Entonces, veo que, que hay una gran curiosidad por conocer y además una gran necesidad de contextualizar mi trabajo, tu trabajo, perdón, comentabas, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué requisitos debería tener alguien que se quiera dedicar a la fotografía documental, ¿no? O qué cualidades o qué pulsiones o qué instintos debería tener alguien? Sí, mira, yo diría, bueno, a ver, hay bastantes, ¿no? Pero lo bueno es que todos tienen una recompensa personal. Por eso es tan bonito dedicarse a la fotografía y sobre todo a la fotografía documental. Primero, yo creo que imaginación. Hay que ser imaginativo. Segundo, la curiosidad. La curiosidad es esencial. O sea, si eres una persona curiosa, siempre vas a tener una pulsión y una avidez de documentar, de explicar historias, etc. Después, otra virtud muy, muy importante igual es la implicación, ¿no? La empatía con el otro, con los demás. Porque al final la fotografía documental, pese a que también te genera un conocimiento, está enfocada pues a documentar las otras realidades, ¿no? A documentar el mundo. Entonces, por ahí yo creo que ahí se necesita un compromiso, se necesita una empatía y una implicación. Siguiendo con esto, yo diría que también hay que ser, esto es muy importante, hay que ser sincero, hay que ser honesto. En fotografía documental hay que ser muy, muy honesto. Y después esfuerzo, que esta es la más importante. Esfuerzo, o sea, perseverancia. Hay que perseverar mucho. Es una carrera de largo recorrido y hay que perseverar. Si perseveras, al final te va a costar más o menos, pero al final encuentras tu sitio. Yo creo que al final generas un estilo, una mirada, y eso es esencial en fotografía, ¿no? Aquello que cuando alguien ve una foto y dice, ostras, esta foto, esto es Martin Parr, ¿no? Por citar un fotógrafo muy conocido y que todos, cuando vemos una foto, pues decimos, ostras, esto es Martin Parr. Pues esto parece muy fácil, pero esto es muy difícil. Esto es generar un estilo, ¿no? Una mirada propia, ¿no? O esto es Alex Soth, esto es Todd Hido. Esto es tener estilo. Entonces, cuando llegas a esto, es que ya, vamos, ya tienes el camino hecho, ¿no? Pero para llegar aquí,
se necesita mucha perseverancia. Y llegar allí es igual de fácil hoy que hace 15, 20 años. Las redes sociales lo han puesto más fácil, lo han puesto más difícil, el tema de los blogs, los medios de comunicación, o sigue siendo un camino más o menos parecido para el que quiera pues acabar creando un estilo, ¿no? Mira, yo creo que es diferente. Yo creo que en algunos sentidos es mucho más difícil. O sea, ser fotógrafo hace 20 años, 30, no digamos ya 50. En esos momentos había otras complicaciones, pero hoy día, claro, es muy complicado. O sea, hoy día se hacen, creo que son 1,2 billones, o sea, 1,2 millones de fotografías al año. Entonces, sobresalir en esta sobreabundancia visual no es que sea difícil, es que es casi imposible, ¿no? O sea, hay una inflación icónica y todos somos fotógrafos, todos llevamos una cámara en el bolsillo. Las redes sociales, o sea, aquí ha habido dos revoluciones, la revolución digital primero y después la revolución de Internet, y la combinación de las dos es lo que tenemos, es la fotografía de hoy día, que es la fotografía que circula por Internet básicamente. Entonces, han habido unas grandes crisis, hay una gran crisis en el sector editorial, el periodismo, pues prácticamente sí, o sea, periodismo y publicidad están ahí, o sea, los poderes, es muy difícil poder hablar de un periodismo en el cual la fotografía se le dé una importancia y un reconocimiento. Es difícil destacar en este sector, en la publicidad también, porque hoy se genera mucha imagen que dura muy poco, entonces la calidad ya no es tan importante, sino es más importante la rapidez. En el mundo periodístico también, la inmediatez es lo importante. O sea, estamos hartos de ver en los periódicos o en los medios de comunicación, ¿no? Que muchas imágenes ya no las hacen ni los fotógrafos, las hacen los propios ciudadanos con sus móviles, y porque lo que interesa es la inmediatez y el documentar el evento, pero no importa si hay una mayor o menor calidad. Hay un ejemplo muy flagrante y muy, digamos, muy sintomático de todo esto, ¿no? Y es una historia que pasó en un periódico de Hong Kong hace unos años. Esto lo cuenta Joan Fontcuberta muy bien, que se ve que Hong Kong se caracteriza por tener un tráfico infernal, ¿no? Entonces, los fotoperiodistas a veces no llegaban a la noticia por culpa del tráfico. Entonces, el periódico decidió pues despedir a los fotógrafos y contratar a repartidores de pizzas, motoristas, que eran muy hábiles entre el tráfico de Hong Kong, que como decía es una jungla, y entonces sustituyó a los fotógrafos por repartidores de pizzas. Obviamente esto fue un poco un caos, porque al final los repartidores llegaban a la noticia, pero después la fotografía no valía nada, ¿no? Pero es un poco un ejemplo de cómo la sociedad de hoy pues prima más la velocidad y la inmediatez que no la calidad. Dicho esto, que sería un poco la parte digamos, de crítica a la cruda realidad actual, sí, vamos a... también es verdad que vivimos en un mundo en el cual la fotografía, o sea, vivimos en la era de las imágenes, y vivimos en una época en la que el consumo de imágenes es tremendo, y se sigue necesitando y se va a necesitar personas que cuenten historias, porque eso sí que eso no va a cambiar. O sea, los seres humanos necesitamos que nos cuenten historias y que nos las cuenten bien. Y esto no lo hace un repartidor de pizzas. Esto lo hace una persona que ha estudiado fotografía, una persona que tiene un conocimiento no ya solo de la técnica, es que al final la fotografía no va no trata tanto de la técnica, que sí, obviamente, hay que formarse en técnica, pero la fotografía sobre todo es narrativa, ¿no? Es narrativa, es idea, y yo creo que la cosa va por ahí. Aparte, después está todo el tema del sector, digamos, del mercado del arte. Hoy día hay fotógrafos que venden, es un porcentaje muy poco, ¿no? Pero también hay que mencionar que el mercado del arte está en auge, no aquí en España, no es verdad, pero hay fotógrafos que venden fotos por miles de euros, por cientos de miles de euros,
Gursky vendió una foto por 2 millones de euros. Tampoco soy muy partidario de este tipo de especulación, ¿eh? Pero hay un mercado, ¿no? Entonces, la fotografía está ahí y va a seguir estando ahí y se van a seguir necesitando personas formadas y personas con un potencial discursivo, sobre todo. A raíz de esto que comentabas sobre vender y comprar fotografía, que está claro que hay una salida obvia que es el mercado del arte y que tal vez podríamos decir que tiene un punto de especulativo, pero también está el otro lado, ¿no? El lado del gran consumo de cada vez fotografía tal vez de mejor calidad o de más fotografías, y en este sentido me ha llamado mucho la atención la propuesta esta de de fotos contra la COVID que habéis hecho en la que tú has participado recientemente Sí. en Instagram, en la que se vendían imágenes a un precio muy competitivo y por una causa muy, muy noble y muy necesaria en esos tiempos. ¿Puedes contar un poco esta iniciativa, cómo ha funcionado? Sí, bueno, esta iniciativa, pues mira, ha partido de, yo creo que se ha realizado en combinación, Jordi Pizarro ha estado un poco organizando, un fotógrafo catalán, fotógrafo freelance muy, muy bueno, catalán, lo ha estado coordinando y se ha organizado también con el colectivo Ruido Foto, que justamente son profesores dentro del posgrado de fotodocumental aquí en IDEC, y trabajan para diferentes horas y bueno, pues los fotógrafos un poco más representativos, no sé, muchos fotógrafos nos hemos sumado a esta plataforma, hemos sido más de 100, ha estado incluso hasta grandes nombres, premios nacionales de fotografía, han estado ahí también pues cediendo una de sus fotografías a un precio muy competitivo, como decías, 100 euros, se podían comprar cuantas copias, o sea, era una serie ilimitada, y ha funcionado muy bien. O sea, creo que se han hecho 180.000 euros. Correcto, sí, lo tengo aquí. Lo cual, pues 178.700 euros. Pues mira. Impresionado sí, con la cifra. Sí, sí, sí. Y bien, muy bien, porque cuesta mucho vender fotografía, ¿eh? Y yo estoy muy contento. De la mía se vendieron 35. Nunca he vendido tantas fotos, o sea, nunca he vendido tantas fotos de un mismo negativo, ¿no? 35, estoy encantado y ojalá pues estas iniciativas tuvieran más continuidad, porque es por el bien de la fotografía, aunque en este caso es a un precio muy simbólico, ¿no? Porque obviamente los fotógrafos aquí no hemos recibido nada, ha sido algo altruista por la causa y el precio era competitivo y bueno, y la cantidad final pues es respetable, ¿no? Antes comentabas que han participado también profesores del posgrado y a raíz de eso, y bueno, primero de todo, perdón, todo el mundo que estáis en directo podéis dejar vuestras preguntas aquí, las contestaremos encantados. Veo a Daniela Núñez que está conectada, bueno, tenemos bastante gente, Xavi, Ana Masana, tenemos, bueno, bastante gente conectada, podéis dejar vuestras preguntas aquí. Perdón, y volviendo al tema, sí, comentabas el tema de estos que también son profesores en el posgrado, y te quería preguntar, y entrando más a hablar un poco del posgrado, ¿qué tipo de profesionales hay en el posgrado como profesores? ¿Son todos fotógrafos o cómo funciona? Pues sí, bueno, a ver, todos son profesionales en activo del mundo de la fotografía y del mundo de la gestión cultural en fotografía. Tenemos básicamente fotógrafos, pero tenemos editores gráficos, tenemos gestores culturales, tenemos comisarios, tenemos investigadores, tenemos todo tipo de profesional vinculado al mundo de la fotografía documental y en realidad el cuadro docente es lo que más me enorgullece de este posgrado que yo dirijo, ¿no? Porque he tenido la suerte de poder invitar y de que todos me han dicho que sí y por tanto de poder hacer partícipes a gente muy, muy buena. Yo diría que tenemos pues los mejores referentes dentro de la fotografía documental a nivel o sea, que están más o menos en la zona de Barcelona, pero son referentes nacionales e internacionales, ¿eh? Entonces, tenemos fotógrafos que son WordPress Photo,
tenemos fotógrafos que trabajan en periódicos internacionales, tenemos gente, bueno, organizadores de festivales, tenemos a Silvia Omedes, que es la fundadora y la directora de Photographic Social Vision, está Ariana Rinaldo, que es también una comisaria independiente que participa en muchísimos festivales internacionales, Natasha Cristia, la gente de Ruido Foto, Erika Goyarrola, que es historiadora en fotografía y que ha trabajado en París, gente con fotógrafos freelance como Ana Suriñat, que es editora gráfica también de una publicación fantástica como es 5W. Bueno, Lorena Ross, que es también una gran fotógrafa que ha ganado varios WordPress Photo, está Xavi Cervera, gran cantidad, Gianluca Batista también, haciendo unas clases sobre nuevos formatos audiovisuales. No me quiero dejar a ninguno, pero es que hay tantos que me voy a dejar a algunos seguro. Bueno, pero la verdad es que sí, todos son profesionales en activo, no son docentes que se dedican únicamente a la docencia, sino que más bien son profesionales que llevan muchos años en la docencia y que saben comunicar muy bien. Porque ¿qué perfil de alumnos tenéis en el posgrado? ¿Son gente que ya se ha formado en fotografía, que ya tienen mucho dominio técnico? ¿Con qué te estás encontrando? Bueno, a ver, sí, o sea, siempre un poco los estudiantes que llegan al posgrado